Microscopio de fuerza atómica. El microscopio de fuerza atómica, AFM, de sus siglas en inglés Atomic Force Microscope, es un instrumento mecanóptico capaz de detectar fuerzas del orden de los nanonewtons. Al rastrear una muestra, es capaz de registrar continuamente su topografía mediante una sonda o punta afilada de forma piramidal o cónica. La sonda va acoplada a un listón o palanca microscópica muy flexible de solo unos 200 micrómetros. El microscopio de fuerza atómica ha sido esencial en el desarrollo de la nanotecnología, para la caracterización y visualización de muestras a dimensiones nanométricas. 10-9 metros igual 1 nm, diagonal invertida displaystyle 10-9 m igual 1 nanómetro. Historia. Gerd Pinnig y Heinrich Rohrer fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en el año 1986 por su trabajo en microscopía de efecto túnel, STM de sus siglas en inglés Scanning Tunneling Microscopy. Pinnig y Rohrer fueron reconocidos por el desarrollo de la técnica de STM, técnica que permite formar una imagen topográfica en escalas que pueden ir desde cientos de micras, 1 por 16 metros, hasta la escala nanométrica, 1 por 19 metros, e incluso a escala atómica, 1 por 10 metros, sobre la superficie de un material conductor o semiconductor mediante el barrido de una punta sumamente aguda conductora de una corriente eléctrica a una distancia de unos pocos nanómetros. Compartieron el premio con el científico alemán Ernst Ruska, el diseñador del primer microscopio electrónico. Comparación del AFM con otros microscopios. El microscopio óptico es una herramienta muy útil para obtener imágenes de muestras orgánicas e inorgánicas, pero está limitado para una resolución de 1 milímetro a 1 micra. El microscopio electrónico tiene una resolución entre 1 milímetro y 1 nanómetro. Es, por lo tanto, idóneo para la determinación de estructuras a nivel molecular y atómico. La resolución no está limitada por la difracción, pero sí por las lentes. El microscopio de campo cercano tiene una resolución todavía mayor, entre 1 micrómetro y 1 ángstrom. El microscopio electrónico de transmisión tiene las siguientes características que lo hacen muy útil. El microscopio electrónico de barrido tiene las siguientes características. El microscopio de efecto túnel, STM, es un instrumento que permite visualizar regiones de alta o baja densidad electrónica superficial, y de ahí inferir la posición de átomos individuales o moléculas en la superficie de una red. La observación atómica se ha vuelto una tarea común en muchos laboratorios debido al bajo costo de este tipo de microscopía en comparación con la microscopía electrónica. Las técnicas de microscopía de barrido por sondeo, SPM, Scanning Probing Microscopy, que incluyen al STM y al AFM, se utilizan en áreas de la ciencia que van desde la biología hasta la física del estado sólido. Principales restricciones y observaciones en su uso. Recientemente, 4 de junio de 2007, un equipo liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, ha perfeccionado la técnica empleada por los microscopios atómicos. La nueva técnica, denominada Phase Imaging AFM, está basada en la microscopía de fuerzas, y permite realizar medidas tanto en aire como en medios líquidos o fisiológicos. El desarrollo de esta técnica podría tener aplicaciones en áreas diferenciadas, como la biomedicina, la nanotecnología, la ciencia de materiales o estudios medioambientales. Instrumentación. Los componentes de un AFM son micropalancas. Históricamente las primeras palancas tenían un tamaño de varios mm y solían fabricarse con metal, por ejemplo a partir de un hilo de tungsteno con un extremo afilado, y doblado en ángulo recto para producir la punta. Más tarde se hizo necesario, para mejorar la velocidad de barrido sin perder resolución, que las palancas tuvieran masas cada vez menores y simultáneamente frecuencias de resonancia mayores. La solución a este problema se halló en la microfabricación de las palancas. Las micropalancas se producen en la actualidad empleando métodos de microfabricación heredados inicialmente de la industria microelectrónica como litografía de superficie y grabados reactivos de plasma de iones, RIA, siglas en inglés de Reactive Ion Etching y TIP Reactive Ion Etching. Las puntas suelen fabricarse a partir de deposiciones de vapor de algún material idóneo sobre la palanca ya fabricada, en cuyo caso el resultado suele ser una punta cónica o más comúnmente, cuando el silicio es el material de elección, recurriendo a técnicas de grabado anisótropo. El grabado anisótropo involucra el uso de una solución de grabado que excava el material solo o preferentemente en ciertas direcciones cristalográficas.
De esta manera, es posible producir puntas piramidales limitadas por planos cristalográficos del material. La fuerza de la micropalanca viene dada por el fabricante, y se determina por la ley del Hooke. En este caso, la ley de Hooke se representa por la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza F ejercida por el resorte con la distancia adicional X producida por alargamiento, del siguiente modo. El ruido de Johnson-Nyquist, también conocido como ruido térmico, es un factor importante en la calibración de la micropalanca, pues está a su frecuencia de resonancia por la temperatura. Sensores de flexión. Existen actualmente distintos sistemas para medir la flexión del listón. El más común en instrumentos comerciales es el llamado óptica. En este la flexión del listón se registra mediante un haz láser que se refleja en la parte posterior de la micropalanca para luego alcanzar un fotodetector. A este efecto, la mayor parte de las micropalancas, listones, de AFM se fabrican actualmente con una capa de oro de unas decenas de nm de espesor en su parte posterior para optimizar su reflectancia al haz de láser. Sin embargo, históricamente el primer sistema de detección usado fue un microscopio de STM, efecto túnel. En este sistema una punta de STM era ajustada al listón, siendo la flexión de este medida a través de la variación en la corriente de túnel, ya que dicha corriente es sensible a cambios subnanométricos en la distancia entre punta de STM y listón. La razón de que se pensara inicialmente en este sistema es que en su origen el microscopio de AFM se concibió como modificación del microscopio de STM para ser usado con muestras eléctricamente aislantes, ya que el microscopio de STM solo funciona con conductores. Posteriormente se pasó a sustituir este sistema de detección por un interferómetro y finalmente se introdujo la palanca óptica. Más recientemente se han incorporado nuevos métodos de detección basados en piezo-resistividad o en medidas de capacitancia. Sin embargo, ninguno de estos métodos electrónicos alcanza los niveles de resolución tanto espacial como temporal de la palanca óptica. Por otra parte, la palanca óptica presenta un problema de calibración que afecta especialmente a las medidas de fuerza. Este se debe a la necesidad que se da en las medidas de fuerza de registrar de forma precisa la flexión de la palanca en su extremo libre, ya que el fotodiodo solamente registra el desplazamiento del punto de láser sobre su superficie. Es necesario calibrar este desplazamiento con una flexión real de la palanca para poder obtener medidas de flexión. Este procedimiento, conocido como calibración de la sensibilidad, se lleva a cabo imprimiendo una flexión conocida al extremo de la micropalanca mientras simultáneamente se registra la señal del fotodiodo. La forma más común de obtener una flexión conocida es presionar verticalmente el extremo de la palanca contra una superficie rígida, asegurando así que el desplazamiento vertical de la palanca equivale a flexión en su extremo. Los métodos interferométricos o de efecto túnel no requieren de este procedimiento. Uno de los aspectos más importantes en la resolución de las imágenes obtenidas por AFM es la agudeza de la punta. Las primeras utilizadas por los precursores del AFM consistieron en pegar el diamante sobre pedazos de papel de aluminio. Las mejores puntas con radio de curvatura se encuentran alrededor de los 5 nanómetros. Existen tres tipos de influencias para formar las imágenes. Precisión. La resolución vertical del instrumento es de menos de 1 nanómetro, y permite distinguir detalles tridimensionales en la superficie de la muestra con una amplificación de varios millones de veces. Tipos de medidas, modos de operación y aplicaciones. El microscopio de AFM puede realizar dos tipos de medidas, imagen y fuerza. Modos de operación. Contacto. En el barrido en modo contacto, figura A, la fuerza entre punta y muestra se mantiene constante, manteniendo una constante de deflexión. La deflexión de la punta estática se utiliza como una señal de retroalimentación. La fuerza de adhesión es una fuerza fundamental en el modo contacto. FADH igual 4 pi RL cos, diagonal invertida displaystyle F-A igual 4 diagonal invertida pi R diagonal invertida gamma-L diagonal invertida cos diagonal invertida teta. Donde L, diagonal invertida displaystyle diagonal invertida gamma-L, es la tensión superficial del agua, diagonal invertida displaystyle diagonal invertida teta, es el ángulo del menisco entre punta y muestra, y R hace referencia al radio de la punta y de la muestra. En condiciones normales, la fuerza de adhesión es de unos 7 nanonewtones. La fuerza de adhesión es uno de los mayores inconvenientes del modo contacto en aire.
En el modelo de Hertz se asume que la superficie es suave y continua, que el área de contacto es pequeña, y que no existen fuerzas de fricción ni adhesión. Sin embargo, la fuerza de adhesión es muy importante a escala nanométrica, afectando especialmente a la resolución lateral. Para superar este inconveniente, se utiliza el jumping mode, un modo de contacto en el que se evitan las fuerzas laterales. El AFM en líquido supera también este problema, pues en líquido no existen fuerzas de adhesión. El principal problema del modo contacto es que las muestras biológicas, blandas y delicadas, pueden dañarse. De ahí que funcione especialmente bien con muestras fuertemente adheridas a la superficie. En cristales de proteína, por ejemplo, las fuerzas laterales no modifican la muestra, pero sí en moléculas individuales. Modo dinámico. En los modos dinámicos se hace vibrar la micropalanca a su frecuencia de resonancia valiéndose para ello del actuador piezoeléctrico. La interacción punta-superficie modifica la amplitud, frecuencia y fase de la resonancia, mientras el lazo de realimentación mantiene constante alguna de estas tres propiedades. ¿Qué propiedad sea esta es el criterio que determina el modo concreto de operación? Originalmente el uso del modo de no contacto implicaba que la punta se encontraba siempre a distancia constante de la superficie, mientras que en el modo de repiqueteo la punta golpeaba intermitentemente la superficie. Posteriormente se ha demostrado que ambos modos pueden ser operados tanto a distancia de la muestra como en contacto con ella. Modos dinámicos en líquido. En el modo dinámico en líquido existen dos formas de hacer oscilar la micropalanca. El modo dinámico en líquido, además de tratarse de una técnica todavía en desarrollo, presenta fundamentalmente dos problemas. Las aplicaciones del AFM en líquido son muy variadas, permite la resolución de problemas estructurales y la caracterización mecánica de proteínas, detectar el funcionamiento de proteínas in situ, como el desplegamiento de proteínas, y manipular proteínas individuales. Referencias enlaces externos. Referencias enlaces externos.